Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para contarles todo lo que hoy es noticia este lunes 11 de septiembre. Y lógicamente, pues tenemos que comenzar. Han pasado ya 48 horas desde este fatídico terremoto en el Atlas, en Marruecos. El volumen de las víctimas lo dice todo. El último volumen de víctimas oficial, 2.681 personas, otros tantos los heridos. Y bueno, pues críticas de los marroquíes a la falta de ayudas, a la previsión general, y algunos critican al monarca que estaba en París, suele pasar. Estaba en París y tardó como 18 horas en reaccionar y decir algo o hacer un comunicado oficial de la Casa Real. Algunos pues le reprochan que no haya tenido tiempo aún para ir a Marrakech, la principal de las ciudades marroquíes afectadas por este terremoto. Vamos a ver lo que podemos contarles de lo sucedido y luego escucharemos a algunas personas españoles, sobre todo, que han podido volver después de ver escenas terribles. Marruecos sigue viviendo horas críticas tras el terremoto sufrido el pasado sábado. Más de 2.000 personas han perdido la vida y resultado heridas. Sin embargo, se prevé que ambas cifras aumenten. Y es que aún hay varias ciudades bajo los escombros a las que no ha acudido ningún equipo de rescate. Según el Ministerio del Interior marroquí, el terremoto ha sido de una magnitud 7 en la escala de Richter y se registró en la provincia de Al-Aouz, siendo por número de víctimas el más grave desde el registrado en febrero de 2004, en el que murieron 629 personas. Como consecuencia de los desastres que ha provocado el terremoto, varios países se han volcado ofreciendo su ayuda. Sin embargo, no todos han sido aceptados. Ha sido el caso de Francia. Marruecos solo ha aceptado la ayuda de 4 países: España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Qatar. ¿Pero por qué no aceptan ayuda de otros países? Según fuentes diplomáticas, Marruecos dice que de momento no tiene necesidad de otros tipos de ayuda, una postura bastante criticada, y no solo esta, sino también la decisión del rey de no comparecer tras el grave terremoto. Nadie sabe nada del rey Mohamed VI. El que sí se ha pronunciado ha sido el nuestro en un comunicado en el que lamentaba las consecuencias y trasladaba su apoyo, aprecio y cercanía para todas las víctimas. Un país en el que las siguientes horas son muy importantes para poder encontrar a supervivientes del peor terremoto de su historia. Mientras pasábamos el último escáner de la maleta, empezó el primer seísmo, se fue la luz, fueron como muy pocos segundos y no sabíamos realmente qué pasaba porque era un estruendo muy grande y ya la policía empezó a gritar, empezó a decir que nos fuéramos y tal, estaba el aeropuerto completamente a oscuras, no había nada de luz. Simplemente hemos estado en el Instituto Cervantes y nos han dado solo una botella de agua y que nos buscáramos hoteles de 5 estrellas para estar seguros, que nadie nos iba a pagar nada. Hemos pedido un avión, ya que en Portugal han repatriado a los portugueses, a nosotros nada. Entonces, pues, estamos un poco molestos. Horrible. O sea, pensábamos que nos íbamos a morir. ¿En qué situación estabais vosotros? Estábamos en el Riad, en la habitación, y empezó a temblar todo y horrible. O sea, creíamos que se nos iban a caer las paredes encima y el techo, y bueno, y estamos vivos y ya está. Bueno, les iremos contando si hay novedades. Por cierto, hoy es 11 de septiembre y recordarán todos lo sucedido el 11 de septiembre del 2001, cuando pues unos terroristas de Al-Qaeda pues hicieron chocar aviones comerciales contra las Torres Gemelas en Nueva York, y mira tú por dónde, pues el número de víctimas se asemeja a las del terremoto de Marruecos. Unos 3.000 se calcularon y se calculan que perdieron la vida, civiles que perdieron la vida, que trabajaban ahí en las torres. Y bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo, porque eso cambió mucho de nuestro futuro, aunque no seamos norteamericanos, pues eso cambió, como no mucho, de lo que ha sido el mundo después. Bueno, ya en España hay alguna cosa que contarles bastante relevante, como por ejemplo lo sucedido en una localidad cercana a Barcelona, en Montmeló, al lado del circuito de velocidad de Montmeló. Bueno, ahí pues unos jóvenes
perdían la vida de la forma más tonta. En concreto son 3 mujeres y un hombre, 4 fallecidos que estaban en edades entre 19 y 22 años y que han muerto atropellados por un tren de cercanías. Estos jóvenes se dirigían a una especie de festival musical tecno y pasaron por donde no debían. Hay otros 3 de esta pandilla que están heridos. El protocolo lo exige. Resulta que le han hecho pruebas de alcoholemia al conductor del convoy ferroviario, han resultado negativas y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. Pues hasta aquí lo que les podemos contar de este suceso en Montmeló. Vamos a hablar de COVID y de COVID en España, no solo porque lo haya contraído Sánchez la semana pasada, sino porque hemos sabido hoy que lo tenía también Oriol Junqueras y mucha gente por las calles, los ven ustedes con mascarillas, los vemos todos. Todos tenemos a alguien que conocemos que ha dado positivo, pero no se sabe si las circunstancias ahora, las vacunas hacen algo, no hacen nada, en fin, de esto como que no se quiere hablar. Pero es una realidad, la gente se contagia de COVID y en abundancia, por cierto. Vamos a verlo. Los contagios por coronavirus se disparan. Al positivo de Pedro Sánchez, la semana pasada se suma ahora el de Oriol Junqueras, que ha dado positivo esta mañana y ha suspendido su agenda en el día de la celebración de la Diada de Cataluña. Durante la última quincena de agosto se produjo un enorme repunte por coronavirus, de casi el 70%. En estos momentos, la incidencia se encuentra en los 137 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no ha parado de crecer desde finales de junio. Las tasas más altas se concentran en los mayores de 64 años y entre los menores de 0 a 4 años. La cantidad de personas que acuden al centro de salud con síntomas como tos o fiebre es un reflejo del aumento de casos. Vean cómo ha crecido la positividad en las últimas semanas. Del 28 de agosto al 3 de septiembre se han vendido más de 500.000 de pruebas de antígenos en toda España. En este sentido, la OMS también ha alertado de un aumento de hospitalizaciones en toda Europa. Una situación que, según los expertos, en España es estable por la alta inmunización de la población, aunque instan a seguir vigilantes. Todo esto ocurre a las puertas del otoño y con nuevas variantes que, afortunadamente, no afectan de forma grave a la población. Sin embargo, los expertos recomiendan no bajar la guardia y tener especial cuidado con los más vulnerables, quienes presentan mayor riesgo de sufrir enfermedad grave por coronavirus. Muchos recordarán que en tiempo de la pandemia establecíamos frecuentes comunicaciones con don Antonio Alarcó, que es cirujano, especialista en trasplantes y persona con la que compartimos visiones críticas y certeras sobre la evolución entonces del COVID. Don Antonio Alarcó, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, la tecnología nos ha hecho una gran faena hoy. Bueno. No importa, por teléfono lo oímos estupendamente. Dígame, ¿qué diría usted de esto que estamos viviendo con respecto del COVID en nuestro país? Bueno, primer punto, no ha terminado la pandemia. Segundo, es verdad, ha aumentado la incidencia un 70%. Es verdad también, como decía en la introducción, que la inmunidad de nuestro país, tanto la duradera como la adquirida por vacuna, es bastante buena. Las variantes que están surgiendo en estos momentos no tienen gran patología, no producen gran patología, pero cuanto más haya contagios, más capacidad haya que haya mutaciones. Con lo cual, tenemos que tomarlo muy en serio, se tiene que tomar la autoridad sanitaria muy en serio. Ahora viene el otoño, ahora viene la gripe, que por cierto viene de la misma característica casi que el año pasado, y hay que seguir cuidando muy de cerca la mascarilla, no la abandonemos muy lejos todo, porque a lo mejor tenemos que volver de alguna manera a usarla en sitios, lugares, y proteger muy bien claro a las personas vulnerables, embarazadas, inmunodeprimidos, trasplantados, diabéticos, etcétera, etcétera, porque si no puede ser un problema de salud pública que espero que no lo sea. Ha aumentado de forma muy clara los ingresos. También es verdad que todos esos ingresos son mucho más leves que en la primera y la segunda ola, y hay que tomárselo muy en serio. El plan de vacunación, tenerlo muy preparado. Doctor Alarcó, vamos a ver, sabemos que tenemos una incidencia del 70%, sabemos que han aumentado los ingresos. Por concretar algo que a la gente le pueda resultar identificable, ¿cuánta gente tenemos en las UCIs en estos momentos?
En este momento los datos, es verdad que la información todavía la oficial como tal no la han dado. En este momento hay unos 600 pacientes en toda España ingresados, y en las UCIs ha aumentado también menos grave un 20%. Todo esto que está contando, ¿qué significa? No es alarmismo, es hacer un diagnóstico de salud pública real, es seguir muy de cerca la incidencia y preparar el plan de vacunación de segunda dosis si fuera necesaria, incluido la gripe, porque es muy importante posiblemente que la hagamos conjuntamente de una forma rápida. El invierno y el otoño y el invierno es muy favorable para los virus. El contagio evidentemente ha sido masivo porque está entre nosotros y hemos tenido todo tipo de reuniones multitudinarias, como era lógico en verano. Ha habido un calor importante en muchos sitios, que también eso no favorece el crecimiento del virus, pero va a cambiar. Y como la incidencia ha aumentado, los aumentos de ingresos también, incluido en la UCI, ha aumentado con menos morbimortalidad que la anterior, hay que tener muy precavido. Mi última pregunta. ¿No tiene usted la sensación de que se está intentando escabullir este proceso? Yo creo que sí, lo digo de verdad. Yo creo que la información no está surgiendo como la estamos hablando en estos momentos los dos, y en Toro Televisión. Creo que hay que afrontarlo de frente con una buena transparencia en la información. Seguimos teniendo un problema, Javier, muy importante con el COVID persistente, que afecta casi a 2 millones de españoles. El gobierno y el Ministerio de Sanidad solo reconoce por ahora unos 800.000. Todo esto unido y no afrontarlo de lleno, de cerca y dando números reales, pues se puede convertir en un problema mayor de forma innecesaria e injustificable. Sí, porque muchos sanitarios les preguntas y te dicen, no, si el problema pues apenas es el COVID, el problema son las secuelas que puede traer. Sin duda. El tema es un tema importantísimo que lo tocamos nosotros en todo el seguimiento que se ha hecho con Toro Televisión, y personalmente que lo hemos hecho nosotros con tu grupo. Es importantísimo, Hay casi 2 millones de españoles, no 800.000. Esa COVID persistente, que vienen de la primera etapa, sobre todo en las grandes divisiones, que afecta más a las mujeres que a los hombres, no se sabe por qué, hay que seguir haciendo estudios, está siendo invalidante en muchísimos casos. Cuando digo invalidante, es invalidante para trabajar. Y claro, y ese diagnóstico hay que tenerlo muy claro. Es principalmente dolor de cabeza, dolor muscular, incapacidad para concentrarse, que invalida a mucha gente de poder hacer una vida normal. Hay que afrontarlo también muy de lleno, porque es un tema desde el punto de vista sanitario y laboral muy importante. Sí, señor. Y además no se sabe todavía qué pasa con los de persistente, hasta cuándo tiene capacidad de curarse definitivo. ¿Hay algo específico para curarlo? Bueno, pues la respuesta es no. Sí. Pero sí hay que diagnosticarlo y cuantificarlo. Hacer un registro nacional de COVID persistente, como se le propuso en su momento, y todavía no se ha hecho. Todo ha sido oscurantismo en esto del COVID, desde la pandemia hasta el momento actual. No cambia, hay cosas que no cambian en España. Doctor Alarcón, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, antes se me olvidó hablar de una joven que, por cierto, era descendiente de una de las víctimas del Holocausto en tiempos de la Guerra Mundial. Es esta voluntaria cooperante catalana, Emma Igual, que resultó muerta en Ucrania cuando desarrollaba labores humanitarias cerca o en la comarca de Donetsk. Es la primera civil española que muere en ese conflicto. Hoy ha dicho José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que le van a conceder la Gran Cruz de Isabel la Católica, eso sí, a título póstumo, porque ella murió en un ataque ruso al convoy en el que llevaba medicinas y productos para aliviar a la población ucraniana en esa zona que está y está cada vez más caliente, por lo que parece, precisamente. Bueno, hablábamos antes con el doctor Alarcón, que está en su tierra, en Canarias, y hay que hablar más de Canarias. ¿Por qué? Pues porque en las últimas horas han rescatado pateras con 1.280
inmigrantes rescatados, insisto, en diferentes islas Canarias, y de ellos 200 menores. Hay rumores, todavía no podemos confirmarlo, de que algunos de los que viajaban con los rescatados pudo haber caído al mar y haberse ahogado. La llegada de inmigrantes está siendo constante este verano a las Islas Canarias. Solo durante este fin de semana, un total de 1.260 personas a bordo de 20 pateras, cayucos y barcas neumáticas han tenido que ser rescatadas. Entre ellos se encontraban varias mujeres y más de una veintena de menores. Han llegado sobre todo a 4 islas: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro. Se trata de la cifra más alta en 48 horas desde noviembre de 2020. El sábado llegaron 7 pateras al litoral insular, pero el domingo el tráfico se duplicó en el archipiélago canario. Llegaron a las islas 13 embarcaciones, a bordo de las cuales viajaban 811 personas, alcanzando así la cifra más alta en un solo día en lo que va de año. Los equipos de rescate tratan de dar ayuda a todos los que llegan, pero aseguran que están desbordados. En todo el verano han llegado a las Islas Canarias más de 8.000 inmigrantes. Y es que la ruta canaria continúa en ascenso. Desde 2022 ha crecido un 7,5%. De enero a agosto han llegado de manera irregular a las Islas Canarias un total de 11.439 inmigrantes. La inestabilidad política y social, unida al mar en calma, ha convertido agosto en el mes con más llegadas. Los expertos prevén un aumento en la ruta canaria hasta el mes de noviembre, y los centros de acogida del archipiélago aseguran que están desbordados. El gobierno de Canarias se ha visto obligado a pedir ayuda al gobierno central. Y es que la masiva llegada de inmigrantes a las islas está batiendo un récord histórico en nuestro país. Hay otras rutas que afectan a Canarias, por ejemplo las de la droga que viene de Sudamérica y pasa por Canarias para luego ser distribuida en Europa. Droga que viene de Marruecos y bueno, pues pasa por Canarias para introducirse en las costas españolas como primer destino. Hoy ha caído una organización de tráfico de drogas que operaba en Canarias, que llevaba mucho tiempo en el radar de los vigilantes de los consumos ilegales, ¿verdad? Estos traficaban con cocaína de origen latinoamericano y con hachís de origen rifeño. 5 detenidos y suma y sigue, porque pues, esto pasa cada día. Bueno, ahí ven los alijos que han sido intervenidos, insisto, y bueno, y los trabajos que deben pensar los guardias civiles que levantan una organización de este tenor, por ejemplo en Canarias o en cualquier otro lugar de España, que se enfrentan a las aguas como si fuera esto, nada, un océano. Pero bueno, yo siempre les digo, esto lo tenemos que cambiar nosotros, tenemos que hacer que los señores de la política entiendan que este es un problema de la sociedad española. Que esto no solo es un tema de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, no, esto es un problema de todos, porque esta gente, este dineral que maneja la droga en nuestro país lo corrompe todo, absolutamente todo. Y si no queremos que alguna parte de España se convierta en el estado de Sinaloa, de México, pues hay que actuar. Y para que actuemos los contribuyentes y los que estamos digamos, fuera del que toma las decisiones políticas, tenemos que ayudar a que se convenzan sus señorías de que aquí hay un problema que merece su atención. Sobre todo en el sentido de cambiar cosas. Hay que cambiar algunas cosas para que no sea España el lugar elegido. A veces parece que por las mafias del planeta entero. A veces parece que no haya más puntos de conexión con los lugares de producción que el suelo español, ¿no? Bueno, otra de las noticias del día es, sin duda alguna, la diada. Hoy es el 11 de septiembre, que es el día que Cataluña tiene elegido, no sé por cuánto tiempo lo será, como el día que lo representa. Y bueno, y la verdad es que hoy tenemos que hablar de la diada, porque en la diada sí que han aparecido algunas señales pues que son interesantes. No digo que sean definitivas, pero sí nos clarificarán y bastante la posición de los independentistas. Luego lo vamos a ver. Vamos a publicidad, apenas 2 minutos, volvemos enseguida.
Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se... Vamos con la diada del 11 de septiembre. Según datos de la Guardia Urbana de Barcelona, la gran concentración, manifestación, llámenle como quiera, ha reunido a unas 115.000 personas. Y se califica esto de relativo fracaso, porque así a grosso modo es la mitad de los votantes que tiene Junts. Y desde luego 30 y tantos mil menos que los mismos datos de la misma organización del año pasado. Bueno, quiero hablar de la diada y lo vamos a hacer con don Joan Garriga, que es portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la llamada y un placer estar en vuestro programa. Bueno, lo primero que quiero que me valores es por qué estos indepes hacen un muñeco con la imagen pretendidamente de Santiago Abascal y lo queman. Bueno, eso es el resultado de lo que es la diada actualmente, ¿no? Esta diada del 11 de septiembre y también desde su origen, que es una festividad que no es de todos, que no es festiva, que es reivindicativa y que no está nada arraigada en la población catalana durante siglos, como sí otras tradiciones y otras festividades locales y también regionales. Está basada en una falsedad y en la división entre los catalanes, en fomentar el enfrentamiento con el resto de España, haciendo ver que ese hecho histórico de 1714, esa guerra de sucesión entre la casa de los Austrias y los Borbones, pues ellos hacen creer que fue una guerra de catalanes contra el resto de España para separarse. Totalmente falso. Entonces, a partir de ese odio, de ese rencor, de esa falsedad, pues se acaban con hechos como estos, ¿no? Cada diada se queman banderas de todos, banderas de España, banderas nacionales y, por supuesto, pues en este caso también un muñeco de lo más representativo de la unidad, de todo lo contrario de lo que ellos representan, en este caso un muñeco de Santiago Abascal. Garriga, en términos políticos, la diada ha servido para que, al menos desde lejos, podamos evidenciar que no hay grandes grietas entre Esquerra y Junts, que están de acuerdo en lo fundamental y que están en un propósito de máximos ambas formaciones independentistas. No es lo que decía Sens, bueno, si les dan la amnistía ya con eso, pues apoyarán a Sánchez y tal. No, no, no. Lo decía Aragonés, hoy lo han dicho diferentes dirigentes políticos de Junts en Cataluña. Esto, nosotros lo que queremos, mire usted, la amnistía express y además sentarnos y sacar resultantes de este referéndum de autodeterminación. No es que sea un alegato simbólico, no, que vamos en serio con esto y que las dos cosas van a ser consideradas para darle el sí a Pedro Sánchez.
Me sabe mal, disculpa, porque no tengo una buena conexión y no he oído muy bien tu pregunta, pero me ha parecido que me preguntabas sobre su reivindicación política en esta diada, en este caso la amnistía y el referéndum separatista. Eso es, y que evidentemente eso es grave, pero es grave sobre todo porque hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué tenemos esta reivindicación y estamos en 2023 en nuestra querida nación, en España, en esta parte tan bonita, en nuestra región catalana, pues planteándonos esto, ¿no? Perdonar a aquellos golpistas que han roto nuestra convivencia, que han perjudicado nuestra convivencia, perjudicando también nuestra economía, y por qué estamos planteándonos una vez más la ruptura a través de la consulta a los ciudadanos de si se quieren separar entre sí y enfrentarse al resto de España. Y lo grave de por qué hemos llegado hasta aquí, precisamente yo creo que es por el bipartidismo que han practicado PP, PSOE, PSOE y PP, que les dieron primero una Cámara Legislativa, luego les dieron muchas competencias, les fueron cediendo competencias, les dieron impuestos para tener recursos hasta tramos de IRPF, la mitad de lo que pagamos los trabajadores va a la Generalitat, y por supuesto le dieron la educación, la lengua, el imponer una lengua frente a la común, y por supuesto la Policía Nacional también que les dio José María Aznar, en este caso los Mossos de Escuadra. Y eso es lo grave, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Y la solución que nosotros planteamos, lo que hay que hacer para replantear esta grave situación. Hoy, por cierto, decía uno de los negociadores de parte de Sumar, En Comú, Podemos, como ustedes quieran llamarles, Jaume Asens, decía en declaraciones radiofónicas esta mañana que a lo mejor pues, hay que forzar mucho la máquina y que a lo mejor no se llega a tiempo con esto de la amnistía. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, perdona, pero es que no he escuchado bien la pregunta. Ahora... No, te comentaba que Asens decía que esto de la amnistía necesita un tiempo y que a lo mejor no llegan ellos a tiempo porque van muy justos para conseguir esa amnistía por mucho que la quiera dar Pedro Sánchez. Sí, me parece que me planteas que si la pueden conseguir antes y cómo valoramos el que intenten apretar antes de la investidura el poder aprobar esta ley de amnistía. Nosotros lo que sí que podemos decir y la valoración más importante que hacemos es dar una esperanza a los españoles. Nosotros vamos a buscar soluciones. Evidentemente, cuando los españoles nos den respaldo suficiente, nuestra solución pasa por preguntar a los españoles si legalizar, como en otros países europeos, en Portugal, en Francia, en Alemania, si legalizar estas formaciones políticas que rompen contra nuestra soberanía y atacan nuestra unidad. Y mientras, lo que hay que hacer, lejos de ver qué hacen ellos, es movilizarse en la calle políticamente. Vamos a presentar acciones en la Unión Europea a través de nuestro portavoz en el Parlamento Europeo, Jorge Buixadé, y por supuesto acciones judiciales, todas las acciones judiciales, porque en su momento ya frenamos el golpe de 2017 y ahora también tenemos que frenar esta ignominia que supone una amnistía para los golpistas, para los que han robado dinero de los catalanes, del conjunto de los españoles, y han intentado romper nuestra convivencia y romper nuestra nación. Joan Garriga, muchísimas gracias por tus palabras, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, a ver si entre todos lo conseguimos. Bueno, no nos oye bien y es un hombre sumamente educado, se hubiera despedido, pero no nos ha escuchado bien. Da igual. Sí que tengo que hacer una precisión. Todos atentos con el Catalejo, porque el próximo jueves vamos a salir de una duda importante. El próximo jueves el Tribunal Supremo tiene que decir si los dos indultos que le dio Pedro Sánchez son los dos indultos que pasan por el tamiz del Supremo los primeros, luego vendrán otros. Estos dos primeros son los indultos concedidos a los que eran presidentes de organizaciones civiles, Òmnium Cultural y ANC. Los Jordis, uno Jordi Cuixart y el otro Jordi Sánchez. Bueno, pues este jueves vamos a saber definitivamente si esos indultos estuvieron bien concedidos, si eran indultables o no eran indultables. Eso puede darle un giro muy importante a la discusión sobre los otros indultos concedidos por Pedro Sánchez. Fíjate tú, en estos tiempos de amnistías, en estos tiempos en los que estamos todos pendientes de si este tío va a vender España, pues si son importantes las decisiones del Supremo en materia de indultos anteriores concedidos, ojo, a personas juzgadas, a personas que estaban en la cárcel.
Y si esos no les parecen, a los señorías del Supremo no les parecen adecuados, entonces de la amnistía pues ya se pueden figurar. Bien, algunas cosas más hay que contar. Por ejemplo, que la Audiencia Nacional hoy ha empezado a toda carrera la admisión de la querella contra Rubiales, el que fue presidente de la Federación Española de Fútbol. Ya saben que Fiscalía se animó a presentar querella después de que declarase la futbolista Jenny Hermoso, y la cuestión ahora es que ha dimitido esta mañana Rubiales. Rubiales era muy chuleta y muy pintoresco y decía que él para nada iba a dimitir, que no tenía por qué, que tal, que cual. Bueno, pues alguien, su entorno le ha debido convencer. El caso es que hoy ha presentado la dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Lo hacía con estas palabras. Sobre mi dimisión, sí, voy a dimitir. Voy a dimitir porque no puedo hacer mi trabajo. No es cosa mía. Algunos amigos muy cercanos me dijeron: Luis, ahora tienes que centrarte en tu dignidad y seguir tu vida. La FIFA me ha suspendido y esta suspensión está empezando y va a seguir. En esta situación, dimitir es lo más inteligente y lo que tenía que hacer. Bueno, se conoce que alguien le ha dicho: vamos a ver, Rubiales, ¿que no te has dado cuenta que has perdido el apoyo de Sánchez? ¿Que no te has dado cuenta que el que mueve la marioneta contra ti es el propio Pedro Sánchez? Y claro, este hombre, que es consciente de que Pedro Sánchez le libró de sus anteriores males, cuando se discutía un palo más para que nos vayamos a jugar esto a no sé qué Emirato, un palo más, un palo menos, todo aquello que era verdaderamente grave. ¿Quién protegía a Rubiales de todo el peso de la ley en aquellas circunstancias? A mí se me antojan que mucho más graves y serias que lo del pico a la futbolista de ahora. Que es un impresentable, sí, pero el impresentable al final se ha dado cuenta. Alguien le habrá ayudado, porque solo este no encuentra la salida, pero bueno, alguien le habrá ayudado en que has perdido el apoyo de Pedro Sánchez. Ya lo notó el día que fueron a Moncloa y le dio la mano, pero con una cara de asco absolutamente evidente Pedro Sánchez a él. Bueno, vamos a irnos a publicidad, pero antes me gustaría contaros algunas cosas de la forma que tenéis de apoyar a esta cadena de televisión. Si lo tenéis claro, si nos habéis elegido, pues lo que os recomiendo y lo que os pido es que nos mandéis un SMS al número que aparece ahí en pantalla, 28088. Os va a costar muy poco dinero, 1,20 €, que es menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café. Pero bueno, que el café se ha puesto que no veas. Por cierto, me piden en el Club de Amigos que os cuente pues algo de sus actividades que empiezan ya a toda mecha en este trimestre antes de que llegue el frío. El día 15 el club está poniendo rumbo al Castillo de Manzanares el Real con nuestra guía oficial de turismo, Marc Cristóbal, que nos va a explicar curiosidades y anécdotas de esta fortaleza-palacio, también conocido como el Castillo de los Mendoza. El jueves 5 de octubre viajaremos con Paco Álvarez, que luego va a estar aquí, a la época romana, visitando la Via Complutum, la ciudad romana situada en Alcalá de Henares, con especial interés por la casa de Hipólitus y por los espacios termales, además de pues, la herencia que dejó Roma en esa ciudad. Empieza nuestro curso de locución de documentales con José Ángel Fuentes. Todos los martes de octubre y noviembre aprenderemos a modular la voz, a sincronizar y adaptar la locución a los tiempos, a interpretar con la voz, a dar más énfasis a los diálogos, a vocalizar y a saber cómo articular las frases. Para informarse de todo esto, pues es muy fácil. Hay que entrar en la página del Club de Amigos. Vamos a ver, la página es clubdeamigos.eltorotv.com o llamar al teléfono de siempre, 91 616 2464, ahí lo veis en pantalla, y ahí os van a informar encantadísimos. Por cierto, que en el club piensan incluso en los regalos que tengáis que hacer en un próximo futuro. Este es el que llevo yo, a ver si
somos capaces... Ahí se ve bien bonito. El reloj manual que os recomienda para regalar el Club de Amigos. Es un reloj, como veis, hermoso, caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro y con dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad. Tiene funciones para saber en qué día y en qué mes de... y en qué día de la semana y en qué mes del año nos encontramos. Es un reloj sumergible, lo hay para hombre, para mujer y tiene garantía de 2 años. Cualquier detalle que queráis consultar sobre el reloj, pues no lo duden, llamen al Club de Amigos que se lo van a despejar de inmediato. Y junto a los relojes, las pulseras. Las vamos a ver a continuación, unas preciosas pulseras de acero inoxidable, combinada con una cruz y un toro esmaltado y una perla natural. Podrán lucirlas pues, y presumir si se las regalan o si se las autorregalan, que también vale. Modernas y elegantes las pulseras del toro. Solo una llamada de teléfono y ya podrán disponer de ellas. Sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura, en 2 continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En 2 Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura, en 2 continentes. Bueno, y como esto es la redacción abierta, pues tenemos que hacer una paradita para contaros que el norte de África pues lleva un mes de septiembre horroroso. A los muertos por el terremoto en Marruecos, que todavía no tenemos un balance final, pero que ya estaban por encima de los 2.680. Hay que añadir ahora los efectos del ciclón Daniel. El ciclón Daniel ha arremetido contra las costas de Libia, y se calcula que ha producido más de 2.000 muertos y 1.200 desaparecidos. Eso en primera instancia. Ya os iremos informando de todo lo que nos vaya llegando de Libia. A ver cómo
a ver cómo termina este asunto que, como os digo, pues ha sido lógicamente imprevisto y que tiene unas consecuencias devastadoras para una sociedad pues atrasada como es la de Libia, que está todavía reponiéndose de sus guerras, las suscitadas tras, en fin, la desaparición de su líder Gaddafi, ya recordarán. Y por último, ya empezamos la mesa de análisis político. Antes que eso, contaros que en Navarra hoy se ha producido una nueva rebaja de condena por la ley del solo sí es sí. Sí, ya sé que nadie habla de Irene Montero, pero yo sí, porque pienso estar recordándole todas y cada una de las rebajas de condena y todas y cada una de las excarcelaciones. De momento llevamos 1.160 rebajas de condena, en este caso producido en los tribunales en Navarra, han rebajado de 7 a 5 años a un violador. Bien, pues esto es culpa de alguien, del gobierno de Sánchez y de Irene Montero. Lo digo porque no lo voy a dar por bueno en ningún caso, y es bueno que se recuerde esta chapuza de ley y sus consecuencias, que las mujeres de todos esos que han visto ahí en el cuadrito vivan con miedo unos cuantos meses o quién sabe si unos cuantos años más. Bueno, son las 8:11, abrimos la mesa de análisis político y hoy me acompañan don Julián Salcedo. ¿Cómo Buenas estamos? tardes. Don Julián. Encantado de volver a estar aquí. Economista, abogado y secretario del Club Liberal Español. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, nosotros también. Don Paco Álvarez. Buenas tardes. El hombre de la herencia de Roma en España. Y de la española en Roma. Historiador. Por cierto, que se va usted a enseñar la casa de Hipólitus. La casa de Hipólito, sí. Vamos a hacer una preciosa excursión con los amigos del club lo hemos estado de amigos. Hace un poco. Eso, sí. Y como habéis dicho, y espero que, porque se apunte la gente, porque lo vamos a pasar muy bien. Vamos a estar por ahí la mañana hablando de cosas romanas, luego vamos a almorzar, o sea, lo que es un día entre amigos. Hablaremos de todo, de Roma y de lo que nos hace falta recordar cómo, por ejemplo, las leyes en Roma se imprimían en bronce para que luego los políticos no las pudieran cambiar a su antojo. Mira qué útil sería eso ahora. ¿Verdad? Bueno, hemos estado hablando antes del 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, en la que hay algunos elementos importantes, por recopilarlos brevemente. No hay grietas ni diferencias entre Junts y Esquerra, piden lo mismo. Y lo mismo, ¿qué es lo mismo? Lo mismo es, no lo que nos cuenta Sens, lo que decía Puigdemont. Amnistía como primera línea roja y en el mismo paquete compromisos de ese referéndum de autodeterminación. Y si no, non es. En eso están de acuerdo los dos partidos independentistas. Hoy ha habido pues más o menos de todo. Han visto que quemaban unas banderas españolas con la cara de Santiago Abascal en alguna de ellas. Bueno, hoy es el día del delirio. Por cierto, el gobierno ha nombrado embajador ante Junts a Félix Bolaños, lo cual a mí me complace, porque seguro que es más difícil entenderse con alguien que no se aclara como Félix Bolaños que con alguien con más luces. Así es que estoy de enhorabuena. Vamos a ver lo sucedido este 11 de septiembre en Cataluña. Todo el independentismo se conjura para sacar provecho en su día grande al cerco a Pedro Sánchez, entre abucheos y gritos a los de Aragonés. El líder de la Esquerra advierte que la amnistía es solo un paso previo para la independencia. Desde la Zarzuela fins a la Moncloa, l'amnistia no és ni serà la fi de res, i és la primera passa per obrir camí. Todo ello en un día, el de la Diada, que viene a ser como el termómetro para medir la fuerza que tiene el separatismo en Cataluña. Los de Junts insisten en que sus votos no son para apuntalar el gobierno de nadie, mientras ANC insisten en que no van a apoyar a Pedro Sánchez si no es para conseguir la libertad de los catalanes. En el PSC de ella evitan hablar de negociaciones. Prudencia, la paciencia, la discreción, mucha discreción, y la Constitución, mucha Constitución, y no diré nada más al respecto. Mientras el Partido Popular y grupos minoritarios en Cataluña se han negado a participar de los actos porque dicen supondría abrir una nueva etapa del proceso. Desde Génova, Núñez Feijóo ha lanzado su ofensiva contra Pedro Sánchez. No hay, decía, consentimiento de los españoles para que España deje de ser una nación de ciudadanos libres e iguales
y por tanto no lo vamos a consentir. También los de Abascal. España está atravesando un momento muy crítico. El señor Pedro Sánchez está haciendo todo lo que está en su mano para vender por trozos a España con tal de seguir un día más en Moncloa. Y mientras tanto en el Partido Socialista insisten en que su límite es la propia Constitución. Nadie puede negar que durante el gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña hemos mejorado la convivencia y nuestra hoja de ruta sigue siendo la misma que hemos planteado desde el primer día. El presidente del gobierno en funciones, de hecho, en la red social de X parece dejar ver que ya hay un acercamiento de posturas con los separatistas, primero publicando un tuit en español y otro en catalán, pero también su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el que felicita en su día a los socios prioritarios de los socialistas para la investidura. Bueno, yo tengo que precisar, porque he oído otras declaraciones más pausadas de Pere Aragonés, que cuando él dice no cejaremos en el empeño hasta conseguir las libertades de los catalanes, no se refiere a los que están huidos de la justicia, ni se refiere a los que pudieran ser amnistiados. Se refiere a ese conjunto imaginario de supuesta mayoría social catalana que quiere ser independiente de España. A eso se refiere. Julián. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Desde luego, en cuanto a la primera parte que has hablado de el ciclón este que ha devastado Libia y ligado con lo de Marruecos, decir que desgraciadamente todas estas malas noticias, estas desgracias se ceban siempre con los más vulnerables, ¿no? Es una pena que hemos visto qué tipo de construcciones existen allí, no se lo lleva un ciclón, esto se lo lleva una racha de viento fuerte, ¿no? Es una pena, pero eso lo dejamos al margen. Sí que quería añadir que me ha sorprendido mucho esta mañana al conocer las condiciones que ha puesto el gobierno marroquí o el rey de Marruecos para aceptar ayuda internacional. Supongo que lo sabéis, pero no quiere que entren cooperantes a Marruecos. Solamente ha aceptado la ayuda de 4 países para que entren a colaborar. Uno de ellos, efectivamente, es España, otro es Reino Unido, entre los 4. Y luego no aceptan ayuda, digamos, material, alimentos, mantas, etcétera, sino que solamente aceptan ayuda económica mediante la apertura de una cuenta corriente que va a estar gestionada directamente por el responsable del Tesoro de Marruecos, ¿no? Esto yo no lo consigo entender, pero bueno, por lo menos quería dejar constancia. En cuanto a esto último que hemos visto de lo de la diada y las palabras, sobre todo me voy a referir a la de Salvador Illa, ¿no? Me parece un insulto. Que Salvador Illa salga ahí y nos pida paciencia la que tenemos todavía los españoles, que no sabemos cuántos muertos tiene a sus espaldas. Se nos ha olvidado ya el COVID, esto pasó en 2020, hace 3 años y medio, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, a mí no se me va a olvidar, ¿no? Y todavía no sabemos cuántos muertos hubo. Él era el responsable desde el Ministerio de Sanidad, ¿no? De eso, de la falta de mascarillas, de la falta de elementos de protección, equipos de protección para los sanitarios, etcétera, ¿no? Y sale con toda su desfachatez pidiendo, yo pido paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Para que sigan quemando banderas? ¿Se ha desinflamado la situación en Cataluña? Bueno, pues vale, habrán quemado solo 8 banderas en vez de 80. Paco. Es que no se ha desinflado nada. Y es que aparte, lo que sí ha ocurrido es que Esquerra Republicana ha perdido la mitad de sus votos. Lo que sí ha ocurrido es que Junts se ha pegado un batacazo. El otro día hablábamos, Junts ha obtenido un 11% en las últimas elecciones, el PP un 13%, o sea, le supera por 2 puntos. El PP más Vox en Cataluña ha tenido el doble de votos que los que tiene Junts. O sea, hay el doble de catalanes que opinan que PP y Vox es la solución de Cataluña que gente que vote a Junts en Cataluña. Pero claro, todos los días, de quién habla Yolanda, de quién habla Pedro Sánchez, a quién se venden, quién está haciendo protagonista a Puigdemont y todo lo demás. Estos señores, pero salen Aragonés y el del pelo raro que vive en Waterloo y hablan en nombre de Cataluña como si fueran el rey sol. ¿Sabes? Perdona, te ha votado el 11%. El 11%. O sea, quiero decir, es que al PSOE, hablábamos de ella, al PSOE le ha votado más gente que a Junts, Esquerra Republicana y la CUP juntos.
Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Que hace falta una solución política a un conflicto político? O el otro payaso hablando de desjudicializar. O sea, perdone usted, si usted comete un delito, hay que llevarle ante la justicia. O es que si es político no hay que llevarle. Que eso es lo que han dicho. Es que un conflicto político no se puede solucionar judicialmente. Perdón, o sea, si un político comete un delito, me da igual el delito que sea, me da igual la sedición, la malversación, la prevaricación. Estamos viendo a una delincuente condenada, y que esta todavía no han indultado, en las imágenes, a Laura Borràs, delincuente condenada por robar, que seguramente también entrará en la amnistía ya de paso. Sí, hombre, lo arreglamos. Ya metidos, en faena, y los Puyol también. No sé, o sea, es auténticamente lamentable. Y el otro día ya dijimos, no vamos a repetir, que no se está celebrando nada. O sea, el 11 de septiembre no ocurrió nada. Rafael, están dejando ahí unas flores delante de un monumento de un señor que murió de viejo a los 85 años, después de haberle pedido perdón al rey Borbón y después de ser abogado toda la vida. De procurador de los tribunales del rey Borbón en Sant Boi de Llobregat. Por supuesto. Esa es la gran contradicción. Ese sitio donde han visto hace un momento cantar independencia, independencia a Pere Aragonés, es una estatua que hay en Barcelona a la memoria de Rafael de Casanovas, que era el jefe de las defensas barcelonesas contrarias al rey Borbón. Contrarias a ratos, porque el cabreo del rey Borbón y la razón por la que arrasó Barcelona es que los dirigentes políticos de la ciudad condal cambiaron de alianzas y pasaron de ser partidarios al rey Borbón a partidarios al archiduque. Y eso es lo que motiva su cabreo y que arrase Barcelona. Ese rey Borbón, como nadie le defiende, casi me entran ganas, promulgó el decreto de nueva planta, que fue, bueno, el origen de la economía pujante de Cataluña, lo que les permitía negociar con el Nuevo Mundo, que hasta entonces no podían. Bueno, así es que fíjate tú qué rey tan horroroso y cómo hay que rendir estos homenajes gritando independencia, independencia a un señor que acabó sus días trabajando en el mecanismo de justicia del rey, el odiado rey Borbón. Ya has visto. Bueno. Yo creo, si me lo permitís un segundo, yo creo que ya estamos en un momento en que a estos independentistas, no a ellos, sino a la población de Cataluña, que el porcentaje que les apoye, yo creo que ha llegado el momento de decirles que les están dando unas alas el gobierno, los ministros, el presidente de gobierno, pero ha llegado el momento de decirles que no va a ocurrir, que no va a haber ni independencia ni referéndum. No lo va a haber. No me preguntéis cuál es el procedimiento, cuál va a ser la fórmula, si será el Constitucional quien lo tumbe, alguien. Pero no va a ocurrir. Entonces, cuanto antes se hagan a la idea de que no va a haber ni amnistía, se llame como se llame alivio penal, ni referéndum, pues es mejor para todos. La desilusión que van a tener algunos va a ser terrible, ¿no? Bueno, totalmente. Y un último apunte, esto pasa en revista a los Mossos de Escuadra, que es un cuerpo policial que instauró también Felipe V y que, por cierto, nunca desapareció. Muchas veces dicen que durante la época franquista no existía, pero tú recuerdas que en el Palacio de la Diputación de Barcelona siempre estuvo custodiado, siempre, por mozos de escuadra, incluso en la época franquista. O sea, que no, en fin, que no reivindican nada que sea cierto. Es que, quiero decir, llevas flores al monumento a un héroe que no murió en esa batalla. Y que por lo tanto no es un héroe. Y luego pasas revista a un cuerpo policial que lo consideras muy tuyo, pero que lo hizo el mismo rey que se supone que odias. Sí, es que es más falso esto que un billete de euro con la cara de Mickey Mouse. Bueno, hay uno que ha tenido que recular 2 veces. La primera se la contamos la semana pasada. Es Jaume Asens, que hizo unas declaraciones como diciendo, bueno, ahora les damos la amnistía, estos ya votan a Sánchez y aquí montamos otro gobierno con él, los de Sumar, que es el propósito de que a él le nombraran embajador plenipotenciario ante Puigdemont. Hoy ha tenido que dar otro paso atrás. Bueno, es que a lo mejor no llegamos a tiempo, habría que forzar mucho la máquina, esto de la amnistía, pues ya empiezan a haber escollos insalvables. Es verdad que esos plazos legalmente se pueden cumplir si se hace en lectura única,
pero vamos muy justos, es forzar mucho la máquina. No sé si se podrá hacer en esos términos, en los términos que el presidente Puigdemont pues pide, pero vaya, creo que lo importante, lo central de su discurso es que haya alguna ley de amnistía o con otro nombre que sirva para curar las heridas del pasado, para poder mirar el futuro. ¡Qué cara más seria! ¡Ay! Ya no dice en lenguaje de Puigdemont, esto es, la amnistía es el pago a que apoya el gobierno de Pedro Sánchez. Y lo demás es pura retórica, decía hace pocos días Jaume Puigdemont. Ahora ya ha cambiado de parecer, por lo que se ve, ¿no, Paco? Sí, no, es que, quiero decir, lo bueno de los malos es que son malos. Entonces, quiero decir, Puigdemont va a ser malo hasta el último momento. No va a aceptar medias tintas. Si está viendo que se le han entregado con los brazos abiertos y un ramo de flores, se ha ido la Yoli a reírle las gracias a un fugado por la justicia, que a mí, yo no tengo ni idea de derecho, pero yo no sé si eso está muy bien visto. O sea, que una autoridad o que una persona, un representante de un gobierno se reúna con un fugado de la justicia, yo creo que debería de tener el deber de aprenderle o por lo menos de recomponer, no, desde luego no de reírle, ¿no? Y luego, bueno, ya lo hemos visto ahí también con Toni Comín, otro listo. O sea, estos, no sé, algún día averiguaremos si viven de Putin o qué extraña relación hay entre el gobierno, Sumar, Putin, Puigdemont y todo esto. Pero como son tan malos y quieren lo máximo, a lo mejor eso es lo que nos termina salvando. Fíjate tú. Sí, yo siempre he dicho que al irredento Puigdemont pues le suma lo mismo decir que no que decir que sí. A lo mejor puede que encuentre como buen irredento ventajas con su electorado diciendo que no. Están transmitiendo una serie de informaciones, acaba de decir Paco, con todo el cariño del mundo, ¿no? No es que yo sepa mucho de derecho, pues efectivamente, yo no sé nada de Roma, ¿verdad? O sea que no todos sabemos de todo, pero sí que entiendo algo de derecho. Y están dando por sentado de que esa proposición de ley se va a presentar en cualquier momento, se puede presentar siempre que la acepte la mesa a trámite, porque las Cortes están constituidas y aunque haya un gobierno en funciones, como no nace del gobierno, que sería un proyecto de ley, se puede. Y están dando por sentado, bueno, se presenta la proposición de ley, la mesa la aprueba, veremos qué dicen los letrados de las Cortes, que probablemente tendrán que decir que no se puede admitir a trámite, harán lo que quieran, pero lo dirán, y están dando por sentado, bueno, a lo hecho pecho, la aprobamos, entra en vigor, les amnistiamos y al Constitucional, que luego ya veremos, igual de en vez de darse toda la prisa del mundo, igual lo mete en un cajón y lo deja dormir 4 años. No. Si es que hay una fórmula que todo el mundo conoce, los juristas por lo menos, que es lo que se llama cuestión previa de inconstitucionalidad. Que cualquier tribunal, cualquier juez de hecho, puede dirigirse directamente al Tribunal Constitucional para invocar la inconstitucionalidad previa, pues se llama cuestión previa, de esa ley que se quiere empezar a tramitar. Por tanto, es previsible, y en algunos medios de jurisprudencia, juristas, ya se empieza a manejar, que es muy probable que el Tribunal Supremo la interpusiera. Con lo cual, efectivamente, esa cuestión previa de inconstitucionalidad sí que paraliza la aprobación de la ley hasta tanto no queda resuelta la cuestión, por el tribunal que corresponda, en este caso el Constitucional. Con lo cual, no llegará a entrar en vigor. Esto no se dice, pero claro, hay quien lo sabe, ¿no? Conviene que se vaya diciendo y no pensar, no, ya este lo aprobará, este gobierno lo aprobará, o el Parlamento la aprobará, entrará en vigor, los amnistiamos y luego ya a ver qué pasa. No, cuidadito. Lo que sí están quedando, hay mecanismos están para quedando evitarlo. Claramente retratados los del gobierno y sus amiguitos, sobre todo estos de Sumar, en la prisa que se dan en darle lo que pidan y una más. O sea, es como envido más. Oye, que quiero la amnistía. Toma, la amnistía y yo qué sé. Y una gorra de higos. Y una gorra de higos. Eso es muy de nuestro país, de tiempos pasados. Ahora los higos, no sé si hay ya. No sé si la crisis agroalimentaria... Deben tener un precio abusivo ya. Deben tener un precio abusivo, eso está claro. Una gorra te debe costar como un Congo. Bueno, vamos con las reacciones que todo este invento de Pedro Sánchez está suscitando dentro del Partido Socialista. Hoy hablaba, además de Juan Luis Cebrián, que no es nadie en política, pero es un tío importante en medios de comunicación, que él le llamaba de todo a Sánchez hoy, cosa que yo ya me esperaba, porque siempre hace lo que le dice Felipe González.
Aquí si van en junto, fenomenal. Bueno, importante, este sí que es más conocido, aunque muchos ya le habrán olvidado. Se trata de Tomás Gómez, que fue secretario general del Partido Socialista en Madrid, antes que eso alcalde en Parla. ¿Qué decía Tomás Gómez de la iniciativa pro amnistía de Sánchez? Sánchez no juega las reglas del juego político al uso. Él ha roto el tablero de juego, ha roto todas las reglas. Yo estuve perplejo cuando con 85 diputados el PSOE decide encabezar una moción de censura, preocupado con la reforma del Código Penal, muy preocupado con los indultos, asqueado con algunos acuerdos con los herederos de ETA. Tengo ninguna duda que Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía y es una traición a la izquierda, es una traición al Partido Socialista. Bueno, hay que recordar en el terreno de las querencias que a Tomás Gómez le fulminó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le fulminó. Este fuera, no le quiero. Había ciertas sospechas de cierto dinero relacionado con el tranvía de Parla que pudiera haber caído distraídamente en el bolsillo de Tomás Gómez. Al final la justicia archivó ese caso y hasta ahí puedo leer. Ahora, Pedro Sánchez le fulminó, porque no era de los suyos. Esto es una cosa muy importante. En la vida de cualquier partido que tiene un puntito de leninismo, todos los partidos de la izquierda, yo creo que hasta muchos otros que no son de izquierda tienen un puntito de leninismo. Bueno, pues ya saben, esto no se perdona. Y bueno, habla por la herida Tomás Gómez. Bueno, hay que recordar que no solo le fulminó, es que cómo le fulminó. Rafael Simancas le cambió la cerradura del despacho y no pudo entrar. Es decir, que se quedó con dos palos de nariz. ¿Y yo qué pasa ahora? ¿No? Tremendo, ¿no? Sí, son muchas las voces ya las que se están manifestando. Es muy fácil decir que son los dinosaurios políticos, que es la otra generación, que no sé cuánto, pero efectivamente son muchas las voces que ya se han manifestado. Has hecho referencia al artículo de hoy de Juan Luis Cebrián, en mi opinión es magnífico y clarísimo, y además de Tomás Gómez, que yo también he estado escuchando esta mañana, yo quiero apuntar otro nombre que se ha manifestado clarísimamente y también un artículo magnífico, creo que es en Vox Populi, pero no estoy seguro, que es Antonio Caño, el que fue antiguo director del País. Otro artículo hoy que es para conservar, ¿no? Dice verdades como puños, ¿no? Pero lo que está claro es que da igual quien lo diga, todo el que se oponga o manifieste una cierta oposición y diga que no es posible la amnistía, que no es constitucional, ¿qué tal? Va a ser automáticamente desautorizado. Yo también manifiesto, nos van a desautorizar y además no solo desautorizar, descalificar. Sin duda. Claro. Hoy lo hacía María Jesús Montero. María Jesús Montero le ha tocado el desagradable papel institucional de decir que Pedro Sánchez tiene a todo el partido detrás, que no hay dudas, que las voces disonantes, bueno, pues están en el derecho de cada uno a expresarse. Es más, ha sido muy puñetera la señora Montero, porque dice, en referencia a Alfonso Guerra, que popularizó la frase, ella dice ahora, en este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto, a diferencia del PSOE de la época de Alfonso Guerra. Vamos a escucharlo. Yo creo que han escuchado ustedes distintas voces a lo largo de este fin de semana. Han sido testigos de ella, cada uno se ha expresado como ha considerado y ha creído conveniente, y lo único que le podría decir es que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto. Y han visto ustedes que ha habido expresiones de distinto tipo, de distintas cuestiones. Nosotros respetamos y con cariño, sobre todo a personas que le tenemos especial cariño. Qué cara dura. El que se mueve y el que da saltitos histéricos, ¿no? Porque la recordamos el día 23J ahí dando unos saltitos histéricos, no sé, incomprensible. Es increíble lo de esta señora, además. Yo creo, no sé si se le ha ocurrido a ella o a alguien lo del chistecito, yo creo que a alguien de su entorno, porque ha hecho una pausa para ver si la gente se reía, ¿sabes? Y como nadie ha entendido la alusión, ha seguido como... Pero, es decir, es curioso que esta señora se librara de todo el asunto de los seres y que la sigamos teniendo ahí, dando saltitos, pegando botes, siendo la voz de su amo. Igual, esta se da más prisa en entender lo que pueda pretender el líder que lo que el líder realmente pronuncia de su boquita, ¿no? Pero
A mí me hace mucha gracia, hemos visto la gente que está hablando en contra, afortunadamente, de esta locura, pero a mí me hace mucha gracia la gente que ha cambiado de idea durante semanas, no sé, Cristina Almeida, uno que dice que es periodista que se llama Ignacio Escolar, que está ahí grabado hace 2 semanas diciendo la amnistía no cabe y 2 semanas después diciendo yo creo que la amnistía no sé qué. Y quería dejar claro una cosa, dicen es que la amnistía no está prohibida taxativamente en la Constitución. No, la pederastia tampoco. Entonces, quiero decir, el ser nazi tampoco. Entonces, quiero decir, es que en la Constitución no tiene que decir todo lo que está prohibido, ¿sabes? Y no porque no lo diga explícitamente, y eso lo sabes absolutamente mejor que yo, no porque no lo diga explícitamente es contrario a... Hay derecho previo a la Constitución, hay un derecho, ¿no?, general. Están los derechos humanos, hay otro montón de cosas, no hay que entrar a detalles nimios. Y sí dice que está prohibido un indulto general, que es lo más parecido a una amnistía. Si lo que quieren es hacer un alivio penal para una persona, entonces eso se llama, en latín se llamaba privilegio, que es una ley privada para un tío, para una sola persona, o para una clase de personas. En este caso, además, yo no sé si esa ley privada es para el Pucci o es para el señor Antonio del Falcon. Yo diría que es para el Antonio. Hacerme una ley para que yo pueda seguir viviendo comiendo jamón. Bueno, reacciones en la cancha. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoy ha empezado a desgranar qué puede hacer el Partido Popular para dejar en evidencia a Pedro Sánchez con sus propuestas, las que va a tener que aceptar si quiere el apoyo. Si no, de otra manera, pues no lo va a conseguir, ¿verdad? Bueno, dice Feijóo que van a promover mociones para que en ayuntamientos y en comunidades autónomas y en diputaciones se retraten a la organización socialista frente a la amnistía y sus contradicciones. Ningún político, ningún concejal, ningún parlamentario autonómico, ningún diputado o senador va a poder esconder su opinión. Llevaremos a cada una de las instituciones, a las Cortes, a las asambleas de las comunidades autónomas, a los plenos de los ayuntamientos y de las diputaciones, llevaremos una iniciativa en favor de la igualdad de los españoles o en favor de los privilegios de los políticos independentistas. Esto que será como un test, A, B o C. Y el C será no sabe, no contesta. Porque con el nivel de la clase política, hijo, cualquier cosa es posible. Julián. Bueno, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión y le voy a repetir una más, ¿no? Yo lo que le pido desde aquí, si humildemente puedo hacerlo, al señor Feijóo es que desgrane el programa del Partido Popular, que nos diga, nos vaya adelantando. Estamos hoy a día 11, hasta el día 26 quedan 15 días, pero bueno, 15 días, si tiene por lo menos 15 propuestas, pues tampoco es mucho, una cada día, ¿no? Que nos vaya desgranando cuál es su, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de fiscalidad. Es decir, que lo vaya desgranando, que si eso es lo que nos debe de interesar a los españoles, perder el tiempo, el señor Feijóo, con este tema de la amnistía, pues ya está todo dicho, no va a haber amnistía. Punto. Si no, él no tiene que decir otra cosa más. Es ilegal, es inconstitucional y no se producirá. ¿Cuál es el mecanismo que se utilice? Yo tampoco lo sé, pero no va a haber. Por lo tanto, olvidémonos de la amnistía y del referéndum. No se puede hacer, no se va a hacer. Ahora, mire usted, que desgrane el señor Sánchez, el PSOE y Sumar, bueno, pero su programa. Puestos en el plato de vueltas sobre la amnistía, esto que dices tú, ¿no sería lo lógico que tendría que decir él? En lugar de enredarse en el encaje de Cataluña y tal, pero decir, oiga, pues ahí está el Senado donde tengo yo mayorías, ahí está el Tribunal Supremo donde vamos a recurrir lo que haga falta para que ellos, nosotros o quien sea se oponga a esto y ustedes no sufren que no va a haber, no van a ver que esto vea la luz, pero a esto tampoco nos atrevemos. Sí, efectivamente, no se atreve. A esto no nos atrevemos. Es que ahí estaría la cosa, es que si algún día dejan la pequeña política y se dedican a hablar de España, ¿sabes? ¿Cuál es el problema que tenemos en España ahora mismo? Que la mayoría de los españoles estamos pensando que hay un grave problema con nuestra democracia.
Entonces, este señor que ha ganado las elecciones lo que tendría que hacer es tranquilizarnos al respecto, que es lo que acabáis de decir. Es decir, mire usted, aquí no va a pasar nada. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Porque para eso tenemos un poder judicial que todavía es independiente, a pesar de todo lo que intentó Pedro Sánchez, porque tenemos un rey, porque tenemos un montón de cosas, Europa detrás, y estas cosas no pueden ocurrir. Y una Constitución aprobada por todos, que para cambiarla necesitamos... Hay unos criterios por los cuales no se puede cambiar, no se puede hacer una convención, como decía Urkullu, para cambiar la Constitución. Entonces, eso es lo que le pedimos. Pero es que siguen todavía que se retraten los del PSOE. Me importa tres narices lo que opine el diputado Pérez de Extremadura sobre la amnistía. Lo que me importa es qué opina el señor que ha ganado las elecciones. El síndrome que aqueja siempre al Partido Popular. Hemos de quedar bien. Ahí está el Cercle de Economía, ahí está el Conde de Godó, Cataluña, la Cataluña burguesa ante la que no podemos, qué miedo, qué miedo. Y luego está el síndrome de que no me pase a mí como le pasó a Rajoy. ¿Qué le pasó a Rajoy? Pues Rajoy, yo lo contaba en Más se perdió en Cuba el sábado. Rajoy estaba en una boda del hijo de un famoso dirigente del Partido Popular y la gente pues le rodeaba, ¿no? Esto era 2 días antes del 1 de octubre, día del referéndum ilegal. Y él con el puro en la mano, preguntaban los asistentes a esa boda, oiga, presidente, oye, Mariano, los que tenían más confianza, ¿va a haber referéndum? No, estaros tranquilos que no va a haber referéndum. Bueno, pues claro, con esos precedentes hay que ser prudente, Alberto, no sea que te pase lo mismo. Bien. Por cierto que este es el momento en el que me gustaría que juntos hiciéramos una reflexión a propósito de cómo va la financiación de Cataluña. Porque este es un elemento del que no se habla de otros, pero este es muy importante, no vayamos a engañarnos. Cataluña es la región que más financiación extra recibe. La comunidad autónoma acumula 125.500 millones de euros en préstamos extraordinarios y se convierte así en un pozo sin fondo al que va a parar el dinero del contribuyente. Los gobiernos secesionistas han recibido desde 2012 una media de 10.500 millones al año, una cifra muy superior al resto de regiones. Por ejemplo, Canarias recibe 680 millones, Castilla y León 580 y Madrid 266. Cataluña recibe 39,5 veces más financiación extra que la Comunidad Autónoma de Madrid. El separatismo ha conseguido que la región reciba el 33,5% de la financiación. Tras Cataluña están la Comunidad Valenciana con un 23,2% y 87.000 millones y Andalucía con un 13,5% y 50.500 millones. Por habitante, la Comunidad Valenciana es la que más gasta, superando por poco a Cataluña. Una mayor financiación no se traduce en un mayor bienestar para la ciudadanía. La Comunidad Autónoma de Madrid, con muchísima menos financiación y con el menor presupuesto por habitante, alcanza la primera posición en gestión sanitaria de Europa, según Eurostat, por ejemplo. A pesar del despilfarro por parte de las comunidades autónomas cada año, con Cataluña a la cabeza, los gobernantes no se plantean reducir el gasto superfluo, sino que apuestan por pedir más dinero al Estado. En el caso de Cataluña resulta que no era España ens roba, sino todo lo contrario. Pues teniendo en cuenta que en los próximos años Cataluña tendrá que pagar o refinanciar 35.000 millones de deuda, pues esto también es muy importante. A la hora de conducir, por lo menos al que está al frente de la Generalitat ahora, que es Aragonés. Tenemos 2 hitos en los tribunales. Uno mañana, hoy a mí me ha sorprendido, francamente. El fiscal del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, emitía un informe que rechaza el recurso del PSOE para que se vuelvan a recontar los votos nulos, ya saben ustedes, ¿verdad? Coincide, por tanto, el fiscal del Constitucional con la teoría del Tribunal Supremo, que eso está bien. Pero ha sido una sorpresa, para mí una sorpresa bastante gorda. Mañana decisión final. Por cierto, que a Laura Díez le han dicho que sí que podrá participar, que no hay pruebas de que ella se beneficie o no del recuento de esos votos, y que mantiene el fiscal del Constitucional, Pedro Crespo, el jefe de los fiscales del Constitucional, pues mantiene que, oiga, este no es un derecho incondicionado, general, que se pueda exigir en nombre
en nombre de no se sabe qué por parte del Partido Socialista y que lo que procede es dar por ese recuento por inviable. Ya veremos si esto prospera o no, lo vamos a ver mañana. Y el jueves es el día que yo espero algo importante del Tribunal Supremo, porque el jueves se verá si los indultos a los Jordis eran o no ajustados a derecho. Así es que, menuda semana, estamos en manos de nuestros jueces. Julián. Bueno, sobre la parte de la financiación, que me parece muy importante como economista, claro, hemos visto 266 millones en la Comunidad de Madrid, 125.500 Cataluña. Claro, es que Madrid no recurre a la financiación del Estado, se financia en los mercados. ¿Por qué puede financiarse en los mercados? Porque tiene credibilidad. Los mercados confían en la Comunidad de Madrid, en la solvencia de la Comunidad de Madrid y dicen, no hay ningún problema, ¿cuánto quieres que te lo financio? ¿Por qué Cataluña no puede salir a los mercados? Porque o no le financiarían o le financiarían con una prima de riesgo tan alta que no le compensaría. Esto es lo que ocurre. Claro, eso es lo que determina que en la negociación que se está haciendo, el paquete no es solo político en el sentido de amnistía, referéndum tal, es también condonación de deuda. Esto es una atrocidad. Claro, decía hoy o el otro día Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, y nosotros también. Claro, es que es el segundo con 87.000 millones. Claro, 87.000 millones que provienen de Ximo Puig, ¿no? Pero bueno, oye, a todos o a ninguno. En cuanto a lo del fiscal del Tribunal Constitucional, no ha hecho más que refrendar la jurisprudencia y la doctrina de los tribunales hasta este momento. Es decir, toda la doctrina es, oiga, si no hay ningún argumento por el que se solicite un nuevo recuento de votos, la ley electoral no contempla el recuento de votos, un nuevo recuento de votos, y se abriría un melón que a partir de ese momento, si cambia esa doctrina, hombre, yo no voy a dar ideas, ¿no? Pero la Comunidad de Madrid o el Partido Popular en otras regiones donde el resultado está ajustado, pues que pida el recuento a continuación, ¿no? Lo de la recusación de Laura Díez, pues hombre, a mí me parece que sí que hay razones suficientes para haber admitido la recusación. Sobre todo es más aquello de parecer honrado que serlo, ¿no? Si no la necesitan, si son 7 contra 4, pues se hubieran quedado 6 contra 4 y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, está claro que no quieren renunciar al poder que tienen, ¿no? Lo que pasa es que aquí nadie se acuerda de que la mujer del César tiene que ser, además de ser honrada, parecerlo. Y efectivamente, Laura Díez, con todos los respetos, no parece honrada. ¿Por qué? Porque fue nombrada el año pasado, porque trabajaba en Moncloa, porque pidió un primer informe. Directora general en Moncloa. Sí, no estaba ahí. No estaba ahí. Pidió un informe a su segundo. Eso, pidió un informe a su segundo. Como el informe fue negativo, ¿qué dijo? Pidió otro informe a un señor que lleva trabajando, creo que una semana en 48 horas. En el Tribunal Constitucional. El día 1 de septiembre ¿Y quién era? ¿Y quién era ese señor? Su número 2 en Moncloa. Digamos que muy bonito no parece. Que luego sea todo legal, que luego no sé... Oye, yo no voy a dudar de la honradez real de la persona, pero que como limpio no parece. Y normalmente, pues para eso está el refrán, ¿no? Y luego eso, con respecto a los señores de la deuda, todavía el Aragonés esta semana ha vuelto a hacer declaraciones de que hay un déficit fiscal y que Cataluña contribuye mucho más de lo que... Bueno, como tiene ahí su canal de televisión, que por cierto cuesta más que todos los demás canales de televisión de España juntos, no sé por qué, porque no sé, debe ser que hacen unas superproducciones. Star Wars creo que lo hizo TV3, ¿no? Y Avatar también, ¿no? Bueno, pues eso. Quiero decir que, pues ahí le creerán, ¿no? Pero bueno, o sea... Tío, que no es verdad. O sea, que es que cualquiera que sepa, y yo no sé de números, lo entiendo. O sea, ves lo que contribuye uno, ves lo que contribuye otro, y aparte hay una cosa que no se dice nunca, que esto es... imaginaos por un segundo, termino muy rápido, imaginaos por un segundo que un grupo de ricos, que los que ganan más de $500.000 de euros, dijeran, nosotros contribuimos más de lo que nos dais, y por lo tanto queremos pagar menos impuestos. Que todos diríamos, oye, no, perdona, tú contribuyes más porque tienes más. En teoría, Cataluña, que es una región rica, debería de contribuir más porque son ricos. Entonces, o sea, si por un lado están los de Sumar diciendo vamos a cobrarles más impuestos a los ricos, salvo que sea Cataluña, hombre, seamos serios. Te has referido a Star Wars, pero ¿no quedaría más apropiado Golfus de Roma? Sí, en este caso sin duda. Sí, bueno... hay otra que se la juega esta semana o a lo mejor entre esta semana y la que viene, Nadia Calviño.
aparecen datos muy sospechosos del nepotismo de doña Nadia Calviño, la hija de José María Calviño. No se olviden que estas cosas quedan en los genes que uno lleva y al final ya fue muy escandaloso proponer a su marido para que se fuera patrimonio nacional. Muy escandaloso. Pero hombre, un hijo recién licenciado, colocado gracias al dedo benefactor de Mamó en un banco europeo, eso la tendría que inhabilitar. Yo no sé si lo hará o no. Y ya lo último, que ha hecho de todo para que una amiga sea contratada en Renfe para el control de los negocios internacionales de Renfe. Oh. Ya lo hizo en el pasado, maniobrar para colocar a su marido al frente de la Escuela de Organización Industrial y una segunda vez para posicionarle como alto directivo dentro de Patrimonio Nacional. Pero ahora la vicepresidenta Calviño vuelve a hacerse notar colocando a su hijo nada más graduarse en 2021 en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, una entidad que desarrolla proyectos de inversión en Europa, Asia, Mongolia y en el Mediterráneo, y para la que el joven fue contratado además por el BERD, precisamente misma corporación de la que su madre, aún ministra de Economía en funciones, ha ejercido como presidente de la Junta de Gobernadores hasta mayo de 2020. El caso es que su número 2, Gonzalo García Andrés, y secretario de Estado de Economía, es quien viene ejerciendo como gobernador alterno desde que su hijo fue contratado por esta misma entidad. Pero los enchufes de Nadia Calviño, que amplían el ámbito familiar hasta colocar a una de sus hijas en la Comisión Europea, se amplían también hasta su círculo de amistades. La última en colocarse ha sido su compañera y amiga, la economista del Estado, Inmaculada Gutiérrez, en la alta dirección de Renfe Proyectos Internacionales. La larga sombra de sospechas que se cierne sobre la vicepresidenta en funciones de Sánchez puede poner en jaque su futuro al frente del Banco Europeo de Inversiones. El Eurogrupo debe decidir los próximos días 16 y 17 en Santiago de Compostela entre ella y Margarita Delgado, la actual subgobernadora del Banco de España y favorita también para hacerse con la presidencia del Mecanismo Único de Supervisión Europeo. Alemania, no obstante, es uno de los países que ya ha manifestado su rechazo para nombrar a Nadia Calviño, precisamente por la infinidad de veces que ha intentado colocar a su marido en empresas públicas, aprovechándose de su posición en el Ejecutivo. Bueno, tengo que hacer una modificación conceptual que igual obliga a algún comentario. Estamos abiertos. La citada Laura Díez, esta que han dicho, no, usted no hace falta que se separe de la discusión del tema del recuento de los votos nulos. Bueno, pues se ha filtrado, o curiosidad, por la mañana le dicen que puede votar, por la tarde se filtra, o curiosidad, que se acoge al criterio de la Fiscalía y que en la votación va a pedir que se desestime la petición del Partido Socialista. Amigo. Ah, mira tú por dónde. A ver si es a lo verdad. mejor esta historia hay que contarla con otro procedimiento narrativo. Dice, si no quieres que te separemos y que te caiga la del pulpo, más vale que te ciñas a lo que dice el señor fiscal y nos dejes de marear la perdiz, ¿no? Podría ser así. Es que además es lo que ha dicho Julián sabiamente, es que si hay que recontar los votos nulos de Madrid porque a lo mejor suena la flauta y recupero el escaño, pues eso, ¿por qué no recontamos todos los votos nulos de España? Sí, sí. Oye, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Sí, sí. Hay una teoría circulando por ahí, ¿verdad?, que dice que probablemente el Tribunal Constitucional va a fallar en contra de admitir el recurso y, por tanto, que no se produzca el recuento, ¿no?, para dar una imagen de neutralidad y de que no quiere romper el criterio. Esa teoría está circulando en los mentideros jurídicos. Sería lógico, por otra parte. En cualquier caso, se han dado cuenta de que el recuento de esos 30.000 votos no iba a variar los Ahora te digo una cosa, a Pedro Antonio José le dan un disgusto, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Menudo empeño tenía él en que se volvieran a calcular los votos nulos. Y con respecto al tema de Nadia, muy rapidín, es que yo entiendo que no he llegado a ser millonario porque no tengo familiares en el Partido Socialista con ningún cargo bueno. Porque no sé, o sea, aquí la mejor manera de medrar es evidentemente ser familia de, o hijo de, o amigo de alguien del PSOE, porque vamos, fijaros que es yo, una maravilla. De Nadia Calviño y del hijo, yo creo dos cosas, digamos, de una forma muy abstracta, ¿no? Yo creo que el hijo está cualificado para cualquiera de esas posiciones de entrada. Quiero decir, está graduado por una universidad de prestigio en Londres
y además tiene un máster por la London School of Economics que tiene un prestigio. Por tanto, yo creo que este chico encontraría trabajo quizá como primer puesto en cualquier sitio. Pues que lo busque donde claro, claro. Ya está, si no va a tener ahí problemas. Se empieza siendo golfo desde pequeñito, claro. El nieto de José María Calviño, el de los Doberman. Muchos no se acordarán ni de lo que hablo, pero era un guerrista de tomo y lomo que mandaba en televisión y que colocaba imágenes subliminales en esto que no eres capaz, tu velocidad retinera no es capaz de retener, pero él ponía un Doberman sobreexcitado, mordiendo o amenazando con morder, justo en los anuncios de la derecha. Mira tú por dónde. Qué casualidad. De esos polvos, estos lodos. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes todavía más por su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí con el día en 30 minutos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes.
Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Horrible. O sea, pensábamos que nos íbamos a morir. Estábamos en el Riad, en la habitación, y empezó a temblar todo. Correr por las calles, entre escombros, esquivar personas, y hasta que llegamos un poco a espacios abiertos. ¿Qué voy a decir? Hay pueblos de que todos están callados, ¿sabes? Solo queda una mezquita y algunas casas, y hay muchas gentes muertos. El día en 30 minutos. 48 horas después de este terremoto en el Atlas marroquí, la posibilidad de recuperar personas con vidas pues ya empiezan a ser escasas. La zona de afectación además es enorme, con dificultad de desplazamientos, con viviendas destrozadas, pero carreteras y vías de transporte también completamente destruidas. La Unidad Militar de Emergencia Española ya puede centrarse en labores de rescate porque la ONU ha asumido el control de la coordinación de los equipos que han permitido ejercer labores de salvamento en Marruecos, que no son todos los que se han ofrecido. También operan sobre el terreno algunos bomberos de diferentes ciudades españolas. El balance provisional en Marruecos y por el terremoto alcanza ya los 2.681 fallecidos y otros tantos heridos de diferente consideración. Ahora, el norte de África está de desgracias porque esta misma tarde el ciclón Daniel arrasaba las costas de Libia y según parece las primeras estimaciones hablan ya de 2.000 fallecidos y de 1.700 desaparecidos. Marina Álvarez. Pues son muchas las desgracias que hemos conocido en las últimas horas. En el caso de Marruecos llama la atención que ante esta tragedia el rey Mohamed VI aún no se haya dirigido a su pueblo ni haya visitado las zonas más afectadas. Hasta 18 horas tardó el monarca en desplazarse hasta Rabat desde París, donde disfrutaba de sus vacaciones, retrasando la actuación del gobierno hasta 24 horas. Pese a ser prácticamente su segunda residencia, el rey ha rechazado la colaboración de Francia por su postura sobre el Sáhara Occidental. Frente a la tardía respuesta marroquí, destaca la reacción española, que ya ha enviado 56 militares de la UME y 30 bomberos al país vecino. Marruecos sigue viviendo horas críticas tras el terremoto sufrido el pasado sábado. Más de 2.000 personas han perdido la vida y resultado heridas. Sin embargo, se prevé que ambas cifras aumenten. Y es que aún hay varias ciudades bajo los escombros a las que no ha acudido ningún equipo de rescate. Según el Ministerio del Interior marroquí, el terremoto ha sido de una magnitud 7 en la escala de Richter y se registró en la provincia de Al-Aouz, siendo por número de víctimas el más grave desde el registrado en febrero de 2004, en el que murieron 629 personas. Como consecuencia de los desastres que ha provocado el terremoto, varios países se han volcado ofreciendo su ayuda. Sin embargo, no todos han sido aceptados. Ha sido el caso de Francia. Marruecos solo ha aceptado la ayuda de 4 países: España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Qatar. ¿Pero por qué no aceptan ayuda de otros países? Según fuentes diplomáticas, Marruecos dice que de momento no tiene necesidad de otros tipos de ayuda, una postura bastante criticada, y no solo esta, sino también la decisión del rey de no comparecer tras el grave terremoto. Nadie sabe nada del rey Mohamed VI. El que sí se ha pronunciado ha sido el nuestro en un comunicado en el que lamentaba las consecuencias y trasladaba su apoyo, aprecio y cercanía para todas las víctimas, un país en el que las siguientes horas son muy importantes para poder encontrar a supervivientes del peor terremoto de su historia. Y en las noticias de nuestro país hoy, la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre.
Escasa participación, 115.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona, que son 35.000 menos que el año pasado. Algunos ataques absolutamente repugnantes a la bandera de España y también a la figura de Santiago Abascal, el presidente de Vox, que era quemado en forma de muñeco en uno de los lugares donde hoy se concentraban los independentistas en la Diada. En términos políticos, pues a pesar de la pugna entre Esquerra y Junts a propósito del radicalismo ante las exigencias de Sánchez, lo que nos trae la Diada es que tanto Esquerra como Junts están de acuerdo en las mismas interpretaciones de por dónde debe ir esa negociación. Amnistía como punto de partida, pero inmediatamente después y como paso previo, compromisos sobre un referéndum de autodeterminación. En fin, las cosas no cambian mucho como viene en Cataluña, si acaso destaca el menor apoyo este año. Todo el independentismo se conjura para sacar provecho en su día grande al cerco a Pedro Sánchez, entre abucheos y gritos a los de Aragonés. El líder de la Esquerra advierte que la amnistía es solo un paso previo para la independencia. Des de la Zarzuela fins a la Moncloa, l'amnistia no és ni serà la fi de res, i és la primera passa per obrir camí. Todo ello en un día, el de la Diada, que viene a ser como el termómetro para medir la fuerza que tiene el separatismo en Cataluña. Los de Junts insisten en que sus votos no son para apuntalar el gobierno de nadie, mientras ANC insisten en que no van a apoyar a Pedro Sánchez si no es para conseguir la libertad de los catalanes. En el PSC de ella evitan hablar de negociaciones. Prudencia, la paciencia, la discreción, mucha discreción, y la Constitución, mucha Constitución, y no diré nada más al respecto. Mientras el Partido Popular y grupos minoritarios en Cataluña se han negado a participar de los actos porque dicen supondría abrir una nueva etapa del proceso. Desde Génova, Núñez Feijóo ha lanzado su ofensiva contra Pedro Sánchez. No hay, decía, consentimiento de los españoles para que España deje de ser una nación de ciudadanos libres e iguales, y por tanto no lo vamos a consentir. También los de Abascal. España está atravesando un momento muy crítico. El señor Pedro Sánchez está haciendo todo lo que está en su mano para vender por trozos a España con tal de seguir un día más en Moncloa. Y mientras tanto en el Partido Socialista insisten en que su límite es la propia Constitución. Nadie puede negar que durante el gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña hemos mejorado la convivencia y nuestra hoja de ruta sigue siendo la misma que hemos planteado desde el primer día. El presidente del gobierno en funciones, de hecho, en la red social de X parece dejar ver que ya hay un acercamiento de posturas con los separatistas, primero publicando un tuit en español y otro en catalán, pero también su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el que felicita en su día a los socios prioritarios de los socialistas para la investidura. Parece que la redacción de esa amnistía que reclama el independentismo no es tan fácil ni tan rápida como algunos creían. El interlocutor de Sumar con el independentismo, Jaume Asens, ha reconocido hoy que los plazos impuestos por Puigdemont son muy justos y ha abierto la puerta a culminarla después de la investidura. Esos plazos legalmente se pueden cumplir si se hace en lectura única, pero vamos muy justos, es forzar mucho la máquina, no sé si se podrá hacer en esos términos, en los términos que el presidente Puigdemont pues pide, pero vaya, creo que lo importante, lo central de su discurso es que haya alguna ley de amnistía o con otro nombre que sirva para curar las heridas del pasado. A la lista de socialistas críticos con la amnistía se suma hoy un nombre, Tomás Gómez, el exsecretario general del PSOE en Madrid, que hoy insistía en dos ideas. Primero, no duden que Sánchez, si de eso depende, la va a plantear. Y en segundo lugar, decía que esto tiene la marca del PSOE, pero desde luego no es marca del PSOE. Por cierto que Pedro Sánchez fue el hombre que fulminó a Tomás Gómez de su cargo en un asunto pues casi de vendetta por no haber apoyado Gómez a Sánchez en el pasado. Sánchez no juega las reglas del juego político al uso. Él ha roto el tablero de juego, ha roto todas las reglas. Yo estuve perplejo cuando con 85 diputados el PSOE decide encabezar una moción de censura. Preocupado con la reforma del Código Penal, muy preocupado con los indultos, asqueado con algunos acuerdos con los herederos de ETA. Tengo ninguna duda que Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía y es una traición a la izquierda, Es una traición al Partido Socialista.
Y agotada la vía de los pactos de Estado, PP-PSOE, Feijóo ha decidido pasar a la acción contra la amnistía. El presidente del PP quiere animar a los socialistas díscolos a dar un paso al frente y registrará mociones en ayuntamientos, asambleas y en las Cortes para retratar a aquellos que apoyen a Pedro Sánchez. Feijóo tampoco descarta trasladar esta cuestión a la vía judicial. Ningún político, ningún concejal, ningún parlamentario autonómico, ningún diputado o senador va a poder esconder su opinión. Llevaremos a cada una de las instituciones, a las Cortes, a las asambleas de las comunidades autónomas, a los plenos de los ayuntamientos y de las diputaciones, llevaremos una iniciativa en favor de la igualdad de los españoles o en favor de los privilegios de los políticos independentistas. La Diada catalana nos ha traído algunos elementos políticos que hay que tener en consideración. A pesar de la disputa entre Esquerra y Junts por mostrar diferencias en sus exigencias a Pedro Sánchez, la verdad es que hoy tenemos la constatación de que tanto los de Oriol Junqueras como los de Puigdemont coinciden en un asunto clave. La amnistía es la línea roja inicial, pero inmediatamente después viene el referéndum de autodeterminación. Sin las dos condiciones, no hay apoyo a Sánchez. Ni Junts ni Esquerra renuncian a nada si quieren que apoyen a ese futuro hipotético gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, que como nos anunciaba Pere Aragonès, el presidente actual de la Generalitat, la amnistía es solo un paso previo. También se advierten explicaciones nuevas en la posición de ese embajador plenipotenciario, Jaume Asens, o de su partido, en Comú Podem, como quieran. Y es que, bueno, en esa formación política hemos visto que se comparte lo esencial con Junts y con Esquerra y que, bueno, empiezan a haber dificultades. Ellos creen que la amnistía es poner el contador a cero con los independentistas, sí, pero también creen que el referéndum de independencia no es solo una cuestión retórica, como pretendía Asens en el pasado, sino que tiene impulso y la van a mantener los independentistas en sus negociaciones. Asens simplemente especulaba cuando hablaba de que la amnistía era la única condición imprescindible. Incluso en eso el propio Asens hemos visto cómo retrocede y ya empieza a decir que la amnistía express obliga a forzar mucho la máquina. Así es que esto no empieza a pintar muy bien para las mediaciones de Asens. Y mañana el Tribunal Constitucional decidirá sobre el recuento de voto del PSOE en Madrid, que no cuenta ya con el visto bueno de su ponente, de Laura Díez. La magistrada, a la que el PP pidió recusar sin éxito de la causa por haber desempeñado un alto cargo en Moncloa, se adscribe así al criterio de la Fiscalía del Constitucional, que esta misma mañana manifestó su rechazo al recurso socialista. El Ministerio Público suscribe la decisión del Supremo y advierte de las consecuencias sin precedentes de cambiar la jurisprudencia constitucional. La de la Fiscalía, por cierto, no ha sido la única opinión contraria. La propia Laura Díez desoyó un primer informe de uno de sus letrados que se mostraba contrario a la admisión del recurso de amparo. Y la Audiencia Nacional ha admitido la querella contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Es la misma que anunció la Fiscalía y pretende los delitos de agresión sexual y de coacciones de Rubiales contra la jugadora de fútbol Jenny Hermoso. Rubiales, muy pocas horas antes, había presentado su dimisión como presidente de esa Real Federación Española de Fútbol, contrariamente a lo que nos tenía anunciado previamente. Sí, voy a dimitir. Voy a dimitir porque no puedo hacer mi trabajo. No es cosa mía. Algunos amigos muy cercanos me dijeron: Luis, ahora tienes que centrarte en tu dignidad y seguir tu vida. La FIFA me ha suspendido y esta suspensión está empezando y va a seguir. En esta situación, dimitir es lo más inteligente y lo que tenía que hacer.
Y el futuro de Nadia Calviño se decidirá este fin de semana en Galicia, donde podría ser finalmente elegida como la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Su carrera en Luxemburgo ha estado muy marcada por las críticas de Alemania sobre el enchufe a su marido, al que Calviño colocó como alto cargo en Patrimonio Nacional. Ojo que este no es el único caso que da cuenta de su nepotismo. La ministra de Economía en funciones también ha favorecido a sus 2 hijos y a una amiga. Ya lo hizo en el pasado, maniobrar para colocar a su marido al frente de la Escuela de Organización Industrial, y una segunda vez para posicionarle como alto directivo dentro de Patrimonio Nacional. Pero ahora la vicepresidenta Calviño vuelve a hacerse notar colocando a su hijo nada más graduarse en 2021 en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, una entidad que desarrolla proyectos de inversión en Europa, Asia, Mongolia y en el Mediterráneo, y para la que el joven fue contratado además por el BERD, precisamente misma corporación de la que su madre, aún ministra de Economía en funciones, ha ejercido como presidente de la Junta de Gobernadores hasta mayo de 2020. El caso es que su número 2, Gonzalo García Andrés, y secretario de Estado de Economía, es quien viene ejerciendo como gobernador alterno desde que su hijo fue contratado por esta misma entidad. Pero los enchufes de Nadia Calviño, que amplían el ámbito familiar hasta colocar a una de sus hijas en la Comisión Europea, se amplían también hasta su círculo de amistades. La última en colocarse ha sido su compañera y amiga, la economista del Estado, Inmaculada Gutiérrez, en la alta dirección de Renfe Proyectos Internacionales. La larga sombra de sospechas que se cierne sobre la vicepresidenta en funciones de Sánchez puede poner en jaque su futuro al frente del Banco Europeo de Inversiones. El Eurogrupo debe decidir los próximos días 16 y 17 en Santiago de Compostela entre ella y Margarita Delgado, la actual subgobernadora del Banco de España y favorita también para hacerse con la presidencia del Mecanismo Único de Supervisión Europeo. Alemania, no obstante, es uno de los países que ya ha manifestado su rechazo para nombrar a Nadia Calviño, precisamente por la infinidad de veces que ha intentado colocar a su marido en empresas públicas, aprovechándose de su posición en el Ejecutivo. Primera víctima civil española en la guerra de Ucrania. Emma Igual prestaba servicio como cooperante, ayudaba a los civiles heridos y afectados en esa guerra cruel entre Rusia y Ucrania. Nadie pudo socorrerla a ella. Un proyectil la impactó, un proyectil ruso, cuando viajaba en coche con algunos elementos sanitarios, medicamentos y ayuda para la gente que sufre la guerra, camino de Bakhmut. Hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, adelantaba que le van a conceder a título póstumo la Gran Cruz de Isabel la Católica a Emma Igual. Y el fin de semana deja récord de llegadas de ilegales a Canarias. 1.200 inmigrantes arribaron entre el sábado y el domingo al archipiélago, superando una cifra que no se registraba desde noviembre del año 2020. La inmigración ilegal lleva disparada desde verano en las islas. Solo en el mes de septiembre se han alcanzado casi las 2.000 llegadas. La llegada de inmigrantes está siendo constante este verano a las Islas Canarias. Solo durante este fin de semana, un total de 1.260 personas a bordo de 20 pateras, cayucos y barcas neumáticas han tenido que ser rescatadas. Entre ellos se encontraban varias mujeres y más de una veintena de menores. Han llegado sobre todo a 4 islas: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro. Se trata de la cifra más alta en 48 horas desde noviembre de 2020. El sábado llegaron 7 pateras al litoral insular, pero el domingo el tráfico se duplicó en el archipiélago canario. Llegaron a las islas 13 embarcaciones, a bordo de las cuales viajaban 811 personas, alcanzando así la cifra más alta en un solo día en lo que va de año. Los equipos de rescate tratan de dar ayuda a todos los que llegan, pero aseguran que están desbordados. En todo el verano han llegado a las Islas Canarias más de 8.000 inmigrantes. Y es que la ruta canaria continúa en ascenso. Desde 2022 ha crecido un 7,5%. De enero a agosto han llegado de manera irregular a las Islas Canarias un total de 11.439 inmigrantes. La inestabilidad política y social, unida al mar en calma, ha convertido agosto en el mes con más llegadas. Los expertos prevén un aumento en la ruta canaria hasta el mes de noviembre, y los centros de acogida del archipiélago aseguran que están desbordados. El gobierno de Canarias se ha visto obligado a pedir ayuda al gobierno central. Y es que la masiva llegada de inmigrantes a las islas está batiendo un récord histórico en nuestro país. Los contagios por coronavirus han marcado la vuelta al cole. Tras el repunte de las últimas semanas, los ingresos en UCI se han disparado un 20% y las hospitalizaciones ya llegan a los 600 casos.
Los contagios por coronavirus se disparan. Al positivo de Pedro Sánchez, la semana pasada se suma ahora el de Oriol Junqueras, que ha dado positivo esta mañana y ha suspendido su agenda en el día de la celebración de la Diada de Cataluña. Durante la última quincena de agosto se produjo un enorme repunte por coronavirus, de casi el 70%. En estos momentos, la incidencia se encuentra en los 137 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no ha parado de crecer desde finales de junio. Las tasas más altas se concentran en los mayores de 64 años y entre los menores de 0 a 4 años. La cantidad de personas que acuden al centro de salud con síntomas como tos o fiebre es un reflejo del aumento de casos. Vean cómo ha crecido la positividad en las últimas semanas. Del 28 de agosto al 3 de septiembre se han vendido más de 500.000 de pruebas de antígenos en toda España. En este sentido, la OMS también ha alertado de un aumento de hospitalizaciones en toda Europa. Una situación que, según los expertos, en España es estable por la alta inmunización de la población, aunque instan a seguir vigilantes. Todo esto ocurre a las puertas del otoño y con nuevas variantes que, afortunadamente, no afectan de forma grave a la población. Sin embargo, los expertos recomiendan no bajar la guardia y tener especial cuidado con los más vulnerables, quienes presentan mayor riesgo de sufrir enfermedad grave por coronavirus. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, sobre todo si la comparten con el Toro Televisión. Y no se pierdan el gato al agua Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid, esta mañana.